Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar los temas que hacen portadas, los temas que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales, las redes sociales de ICN, icn.digital. Acá hablamos de distintos temas porque tienen distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido llevado y traído en el último año, pero que en estas últimas semanas ha arreciado porque es inminente, se anuncia la inminente construcción de una instalación penitenciaria, un centro penal de alta seguridad en una remota isla que forma parte del territorio nacional. Se le conoce más por su nombre en inglés, Swan Island, que son las Islas del Cisne, aunque tiene un nombre, las Islas Santanilla. Ese es el nombre que tiene en castellano. El gobierno se ha empeñado en proponer este proyecto como una de sus puntas de lanza para recluir ahí a los cabecillas, entendemos que personas de alta peligrosidad, todavía no se aclara quiénes serían, obviamente por razones de seguridad, pero ha generado mucho debate porque estas islas que están a más de 150 kilómetros de la costa norte de Honduras, pues han sido declaradas en algún momento parque nacional. Y ha habido un debate con respecto a si se puede o no se puede construir ahí. El secretario de Estado en los despachos de Recursos Naturales, el señor Luqui Medina, ha anunciado de que hay una evaluación de impacto ambiental desarrollada con los más altos estándares que mandan las normas. Mientras tanto, crece la inconformidad y yo podría incluso decir la oposición al desarrollo de este proyecto, no solo por el daño ambiental que podría provocar, sino por sus altos costos, que además estarían sujetos de secretividad, sino también por su pertinencia y utilidad. Para hablar de eso nos acompañan los miembros de la Coalición Ambiental de Honduras, el arquitecto Oscar Hernández y el ingeniero René Soto. Bienvenidos a Cuestión de Enfoque, gracias por tenerlos con nosotros. Gracias a usted. Gracias. ¿Quién va a hablar primero? ¿El ingeniero o el arquitecto? No, estamos cualquiera, podemos empezar nosotros. Okay, nosotros nos ha llamado mucho la atención que la Coalición Ambiental desde hace un buen tiempo puso los puntos sobre las sillas y su preocupación por la iniciativa de desarrollo de este proyecto. Es bien fácil en este tipo de temas opinar sin argumentos, porque circula mucha información, alguna falsa, alguna conspiranoica. Hoy mirábamos en un canal del Estado, ayer mirábamos en un canal del Estado cómo se hablaba de que la CIA está detrás de la oposición a este proyecto, e incluso algunos voceros del gobierno se atrevieron a decir en redes sociales que esto va en contra de la política de seguridad de la presidenta Castro. ¿Por qué la Coalición Ambiental de Honduras puso la alerta, la alarma cuando se anunció este proyecto, ingeniero? Bueno, básicamente esto empezó hace más de un año, cuando un funcionario un ministro del actual gobierno, creo que fue el ministro de Defensa, fue a las islas y se tomó una fotografía y él publicó en las redes y dijo, aquí no hay nada. Esa fue la expresión. Entonces eso nos llamó la atención a nosotros como gremio de los profesionales en las ciencias forestales. Nosotros no solamente los ingenieros forestales vemos la parte que tiene que ver con los árboles, sino que en su conjunto el ecosistema, y obviamente en ese ecosistema hay vida silvestre. Y fue por eso que nosotros hicimos un comentario, investigamos en la literatura, en la bibliografía, todo lo que contiene la isla, sabiendo de que ha sido declarada como un parque marino, ¿verdad? Entonces hicimos una nota técnica, la llevamos a las redes y un medio de comunicación la capturó y así empezó esta puerta inmensa que se ha abierto de debate, donde nosotros explicábamos de que esa expresión, justamente esa fotografía, estaba totalmente ajena a la realidad. Explicábamos de que en ese conjunto de islas realmente no es cierto de que no hay nada, sino que hay 4 ecosistemas
ahí plenamente identificados. Alguna gente se refiere despectivamente como rocas. Eso es un acantilado donde anidan ciertas especies de aves que solo ahí pueden vivir, que son endémicas, como el pájaro bobo, que es la especie insignia de esa isla. Tenemos una foto del pájaro bobo, producción, la mandamos, es un pájaro que compartimos a producción. Es un pájaro que, por cierto, ha llamado la atención de misiones de oceanógrafos. Es este pajarito. Sí. Exacto, entonces... Desoban en la isla. Exacto, pero lo crítico es que desoban en el suelo, ¿verdad? Y ustedes normalmente las aves hacen sus nidos en los árboles, precisamente para evitar la depredación natural, ¿verdad? De los depredadores en el ciclo natural. Pero el punto aquí interesante es que la isla tiene una relación, una interrelación con el ecosistema que está alrededor, el ecosistema marino. Justamente es rico en especies de coral. Tenemos una imagen de alguien buceando en ese arrecife, porque esta isla es parte de la barrera coralina del Mesoamérica. Exactamente. La misma que nosotros disfrutamos en Utila, disfrutamos en Roatán, disfrutamos en el Caribe. Tenemos una foto, esta. Exactamente. Déjenme explicarle un poquito esto. La importancia de explicar que hay una gran diversidad de especies de coral es porque hay muchas especies de peces que había que hacer un inventario de la biología marina por expertos biólogos de cuántas especies hay ahí. Y el hecho es que las especies que están ahí, algunas se van a alimentar, otras ponen sus huevos y se reproducen. Pero no se quedan ahí, sino que se mueven en el mar Caribe, en la costa. Migratorias. Se mueven hacia la costa y muchas de esas especies constituyen el sustento de algunos grupos o comunidades que están asentadas en la costa, como las poblaciones de Misquita, los garífunas y algunos ladinos que se dedican a la pesca artesanal. Ingeniero, esta es Sylvia Earle, la famosa oceanógrafa norteamericana, 88 años, está viva. Premio Príncipe de Asturias hace poco tiempo, considerada una de las mujeres pioneras en la investigación de los océanos. Visitó Islas del Cisne en 2011 y desde esa fecha puso la voz de alerta que había que cuidar ese ecosistema porque estaba bastante deteriorado por la pesca intensiva que hay en esa zona. Para ubicarnos bien, cuando nosotros hablamos de las Islas del Cisne pareciera que estuviéramos hablando de cualquier lugar. Si usted está familiarizado con el mapa de Honduras, siempre nos vamos a fijar que el mapa de Honduras aparece la tierra firme y siempre en el extremo derecho, y aquí voy a aprovechar al arquitecto, en el extremo derecho aparece un cuadrito donde aparecen unas islas bien grandes, pero dentro del cuadro, dentro del cuadrado del mapa. Para que las personas ubiquen la proporción. ¿Qué tan lejos están esas islas? ¿Qué tamaño tendría que tener el mapa para que esas islas aparecieran dentro del recuadro? ¿Y por qué aparecen ampliadas? Sí, porque la escala de los mapas que normalmente nosotros utilizamos es una escala demasiado grande y la isla es tan minúscula que no se puede percibir. Por eso es que tiene que hacer esa gran ampliación. Pero solo hago una aclaración. De Trujillo, la isla está a 250 kilómetros. 250. 250 kilómetros y de, gracias a Dios, 180 kilómetros. Ajá, pero la gente parte normalmente de Trujillo porque es más fácil navegar desde ahí. Porque el muelle está en mejores condiciones para poder zarpar con cualquier tipo de embarcación. El costo, solo el costo para poder movilizar un grupo de personas, 75 personas, con un barco de un calado más o menos mediano, cuesta $500,000 de lempiras. Solo en ir y venir cuesta $500,000 de lempiras, 75 personas. Quiero que ustedes digan estas cosas porque el ingeniero nos estaba hablando de que no es cierto que no haya nada. Cuidado, esa es una posición antropocentrista. Solo donde hay seres humanos existe vida. Uno, en el agua hay también sobre la superficie no solamente ese pájaro, el pájaro bobo, también tenemos un reptil, una lagartija que también es endémica, que ha sido estudiada. Tenemos también la foto
Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué tanta bulla por estos animalitos, verdad? Pues resulta que el estado en que se ha encontrado la isla de poca habitabilidad ha permitido que se haya recuperado en parte el daño que nosotros como seres humanos le habíamos hecho a esa isla. Esa isla, esta pequeña lagartija, salamandra, tienen un nombre un nombre especial, solo habita en la isla del Cisne. Y vienen estudiosos de otros lugares del mundo, de Estados Unidos, de Europa, a estudiar este tipo de animales. Para que usted tenga una dimensión, es como que hoy nosotros dijéramos que en las islas en las que anduvo Darwin no había nada. Cuando él encuentra estas especies endémicas en el viaje que hizo en el Beagle, ahí es donde él desarrolla su teoría de la evolución, viendo que las especies se adaptan a los lugares donde nacen. Pues resulta que nosotros tenemos un paraíso ahí. Exacto. De hecho, la señora Earle y la misión de la organización que ella tiene ha calificado las Islas del Cisne como las Galápagos, oigan bien ustedes, las Galápagos del Caribe por su unicidad en términos de biodiversidad. Entonces, como dice el ingeniero, no es que no haya nada. De hecho, los norteamericanos, y aquí vamos a aprovechar para hablar de un poco de lo que el gobierno argumenta, los norteamericanos han hecho buen uso de esa isla. En los años 60 utilizaron la isla para apoyar la invasión de Bahía de Cochinos, la utilizaron para radar, para la Guerra Fría. En la Guerra Fría, pero luego la recuperamos. Y me estaba explicando el ingeniero René que por eso el nombre que le pusieron al parque, ese es un detalle interesante. Uno les dice Islas del Cisne, pero es el nombre que le pusieron los norteamericanos. Realmente el parque tiene un nombre. Cuéntanos la historia del parque, porque eso nos hace ver que no es cierto que no sea un área protegida, todo lo contrario. Sí, en efecto, justamente así como usted lo está relatando, estaba geográficamente en los Estados Unidos posicionado ahí por todas esas circunstancias, pero después, cuando decidieron entregarla, creo yo que decidieron que el país más cercano era Honduras. Y ahí fue donde entró en acción el abogado Córdoba, ¿verdad? Agustín Córdoba. Por eso es que cuando en 1991 hay un decreto ministerial, los ministros tienen iniciativa de ley. Entonces, en ese entonces, no recuerdo quién era el ministro en el 91 de Recursos Naturales, dispuso crear el Parque Marino. Carlos Medina creo que era. ¿No era Carlos Medina? Carlos Medina creo que era, sí. Pero de los primeros ministros de Ambiente. Y después fue ratificado por un decreto legislativo en el año 94, 128. El gobierno del doctor Reina. Exactamente. Entonces así fue que esa es la historia, la parte legal, pero la iniciativa surgió precisamente por esas investigaciones, no solamente por la especialista que usted menciona, sino que ya hace muchos años atrás habían otros investigadores nacionales como el doctor Cirilo Nelson. De hecho, hay varias especies de esas que tienen el nombre de él. El doctor Cirilo Nelson, en conjunto con otros investigadores, también se aventuraron a ir a la isla y descubrieron el potencial enorme, solo en especies de botánica y también las especies arbustivas. Fue ahí donde empezó prácticamente a descubrir esta belleza de la biodiversidad, tal como lo menciona esta señora reconocida mundialmente. Pero hay un hecho interesante. Nosotros hemos manifestado de que esta isla podría ser o convertirse en un centro de investigación de adaptación del cambio climático. ¿Y por qué lo decimos? Porque ahí hay una especie xerófita, es decir, que ocupa poca agua y que ha crecido en un medio hidrófito con mucha agua. Para explicar a la gente, el ingeniero lo que les está contando es que ahí hay una especie, hay algún arbusto que puede sobrevivir con poca agua. Sí, es un cactus. Es un cactus. Lo raro es que el cactus necesita poca agua, pero se ha adaptado ahí en un medio hidrófito, donde hay mucha humedad, mucha agua en el subsuelo, en el suelo, y ha crecido. Y por esa razón, las Naciones Unidas lo han declarado como un ecosistema único
único. Paremos aquí, ingeniero. Vamos a ver. Gracias por ese dato. Vea usted, esto es cuando nosotros ponemos a hablar gente que entiende de los temas. Nosotros vamos a ir a una pausa ahorita. Muy bien. Porque el arquitecto nos va a decir, él acaba de contarle un poquito lo que cuesta movilizarse, el tema logístico, pero le va a contar otro detalle, lo complicado que va a ser habitar esa isla. Porque el agua va a tener que traerse, los alimentos van a tener que trasladarse, la gente va a tener que moverse. Y por si fuera poco, está en la ruta de narcotráfico. Así es. Con nosotros tenemos muy poca vigilancia naval y está en la ruta de los huracanes y ciclones. Razón por la cual esa isla fue devastada en el año 98 y recientemente andaban preocupados los pocos hondureños que están ahí en ese contingente porque venía Beryl y se fue. Ya volvemos después de unos mensajes. Vamos a escuchar al arquitecto Oscar y al ingeniero René porque pareciera que fuera un tema lejano, pareciera que fuera un tema distante a nuestro sentir y nuestro corazón, pero no. Usted ha podido experimentar en las últimas semanas, en los últimos años, los efectos de no cuidar el medio ambiente. No podemos dar este ejemplo en pleno siglo XXI. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando sobre las Islas del Cisne, el proyecto de la construcción de la isla más temida. A ver, producción, muéstranos esa imagen que hizo circular el gobierno en la que aparece el ministro de Defensa, el abogado José Manuel Zelaya. José Manuel Zelaya. El gobierno, bueno, esta es la imagen de él viendo hacia el horizonte, ¿verdad? En esta hermosa isla, porque es la isla temida. La isla temida. Si Honduras tiene una isla deseada, Roatán, ahora vamos a tener una isla temida, la isla del Cisne, la isla perdida, podríamos decirle. Antes de hablar sobre este nombre, no somos el único país que ha tenido islas temidas, pero vamos a dejar que sea cuando estemos hablando con el arquitecto, porque yo sé que él tiene experiencia desarrollando proyectos penitenciarios y vamos a tener una conversación aquí frente a ustedes por qué las naciones más desarrolladas han abandonado este tipo de proyectos y uno es precisamente los costos y el impacto humano. Sigamos con el ingeniero. A ver, Naciones Unidas dijo que aquí hay un ecosistema único que hay que salvar y a nosotros como país nos conviene investigar mejor las condiciones de esta vegetación que se desarrolla en condiciones muy precarias, en un ambiente muy hostil, dadas las situaciones actuales del cambio climático. ¿Por qué le vemos solo el potencial de seguridad y defensa a una isla que podría ser perfectamente un espacio para la investigación, para el estudio, para el ecoturismo? Más bien para el turismo científico. Hay algo que explicar. Los ecosistemas, cuando se mantienen sin la intervención humana, se recuperan. La naturaleza, hay que decir que vivimos en un planeta que se recicla, pero se recicla positivamente, no negativamente. Es decir, que se restaura constantemente. Entonces, el hecho de que las islas estén tan distanciadas ha logrado, durante un proceso de 100 años o más, en adaptarse a las modificaciones que el planeta está teniendo en el sentido del calentamiento global. Ya pasamos el tema de la época del calentamiento global, ahora estamos en la época de la ebullición. Es decir, el calentamiento global existe, las especies se están adaptando y este es un primer ejemplo de adaptación y que nos brinda una integración de nuevos ecosistemas. ¿Qué significa eso? Que la temperatura, las condiciones de humedad, la presencia de la vegetación se han interrelacionado armónicamente. ¿Por qué? Para sobrevivir, para un instinto de sobrevivencia natural. Y eso es lo que está haciendo la naturaleza. Y aquí quiero decir lo siguiente, nosotros ocupamos de la naturaleza, porque la naturaleza, los árboles, los bosques, en este caso en el bosque que está ahí, tiene un papel fundamental en el tema del calentamiento global que captura el dióxido de carbono
y desprende oxígeno que nosotros ocupamos como seres humanos. Y los arrecifes coralinos que están alrededor, bajo su concepto de integridad, también son capturadores del dióxido de carbono. Entonces, ahí hay una muestra a nivel de Centroamérica representativa de lo que está haciendo la naturaleza para beneficio de la humanidad. Entonces, resulta contraproducente estar pensando eliminar un lunar que, según los investigadores, tiene más biodiversidad en un espacio pequeño que cualquier parque de grandes dimensiones en tierra firme. Ingeniero, a ver, ¿es usted agente de la CIA? No, por supuesto. No, lo digo porque se lo digo porque ese es el argumento que hemos estado viendo, arquitecto, usted es agente de la CIA. Hasta el día de hoy no sabía que lo era. Okay. Yo estoy sentado en una silla, pero no soy agente de la CIA. Sí. O sea, por favor, pongámosle seriedad a este debate. O sea, nosotros respetamos los puntos de vista gubernamentales, pero como usted ha podido escuchar del ingeniero, esto es un debate técnico-científico. Y vamos aquí a hablar con propiedad técnica científica. ¿Es factible tener las dos cosas, un asentamiento humano que seguramente va a llegar a unas 100 o más personas en esas islas y preservar la biodiversidad, sí o no, ingeniero? No. Quiero decir categóricamente que no. No. De hecho, si se ocurre eso, lo que vamos a hacer es eliminar un proceso de evolución natural que ha tardado probablemente más de 100 años. Lo vamos a borrar en pocas horas. Porque al suprimir el bosque, el ecosistema forestal, que son los bosques, el ecosistema arbustal, que son los arbustos y la maleza, vamos a eliminar la integridad de los ecosistemas, llámese arbustos, árboles, reptiles, aves nativas y transitorias. Hay que mencionar que muchas aves de Norteamérica alzan su vuelo y descansan en las islas del Cisne para reproducirse, descansar, alimentarse y alzar vuelo. ¿Qué va a pasar con lo que queda de la barrera de coral en esa zona si se habita en las proporciones en las que se piensa hacer? Sencillamente se va a sedimentar, se van a producir unos procesos de erosión mediante la lluvia, que es una alta zona de precipitación. Al remover el poco suelo que hay ahí, que es arenoso, la poca tierra que pueden haber, los arrecifes que están alrededor se van a asfixiar prácticamente, porque los vamos a sedimentar, a solvar. A ver, arquitecto, hagamos lo que nos estaba pidiendo producción. Vamos a empezar a hablar de arquitectura, vamos a empezar a hablar de detalles de la isla, detalles geográficos, de repente aparecerá alguno geopolítico ahí. Vamos a ver, yo no es que quiera hacer mofa o chiste de lo que se ha dicho en canales oficiales. Yo lo que quiero es que vea usted qué fácil es desviar la atención sobre el punto esencial de este tema. Producción, muéstrennos lo que estaba explicando el arquitecto en el primer segmento. ¿Qué tan lejos están las islas? Quiero que usted dimensione. Si usted alguna vez ha ido a islas de la bahía o usted se ha movido por la zona del litoral, usted recordará el viaje con el ferry o el viaje en avioneta o el viaje en lancha desde La Ceiba, desde el muelle de cabotaje hasta Roatán o hasta Utila. Vea usted qué tan lejos están las islas de tierra firme. Movámoslo a Trujillo, por favor, el punto. Movamos el punto a Trujillo, a Puerto Castilla. Vea usted Puerto Castilla y vea, aléjense para que se vea el mapa, aléjense para que se vea. Así de lejos está las Islas del Cisne. Mire dónde está Islas Caimán. Está a medio camino a Islas Caimán. No. Bajen el mapa para que se vea Islas Caimán. Que se vea. El Salvador no nos interesa ahorita. Es Islas Caimán. Aquí. Mire dónde están las Islas del Cisne. ¿Cuántas horas desde Trujillo, arquitecto? Son de 16 a 20 horas. 16 a 20 horas y el mar no está picado. Correcto. Ok. Y las condiciones del clima lo permiten. Son buenas. A ver, ¿qué pasaría si hay vamos a ver, el arquitecto ha tenido que ver con construcciones de seguridad. Vamos a empezar a mostrar lo que hacían los otros países, los países desarrollados o más desarrollados que el nuestro,
para mandar a sus indeseables. Los franceses, y aquí le voy a pedir a producción que nos muestre las dos imágenes que le mandamos de la Isla del Diablo, la temida Isla del Diablo. Ahí fue donde estuvo el capitán Dreyfus, ahí fue donde estuvo Papillon. Muéstrenme por favor la Isla del Diablo. Esa es la Isla del Diablo. Exacto, frente a la costa de Guyana. La Isla del Diablo se hizo famosa, tenemos otra imagen por ahí para que usted vea que se trata de iniciativas. Tenemos una foto que salen unas fotos históricas. Esta era una isla que los franceses pusieron frente a Guyana en el siglo XIX. Así de viejas son las colonias penitenciarias. Es una técnica penitenciaria obsoleta, antigua. Así están las instalaciones de la Isla del Diablo ahora. Es un lugar de visita museográfica. La gente va a visitar la isla. Para que usted se ubique, ahí estuvo el famoso Papillon. Hay una película basada en el libro de la fuga de Henri Carrère, que por cierto, en la película y en el libro, este hombre vino a dar a Honduras, a las costas de Honduras, huyendo y lo recogieron y se lo volvieron a llevar. Pero lo que quiero que usted se fije es que esto es del siglo XIX. Esta era la Isla del Diablo. Pero también se le ocurrió a los mexicanos tener unas islas frente a las costas de Nayarit, a más de 100 kilómetros. Y aquí tenemos esa es la Isla del Diablo. Miren ustedes, no se podía escapar por el arrecife porque estaba retirado de la costa. Luego tenemos las Islas Marías. Las Islas Marías en México las cerraron hace aproximadamente unos 15 años, 10, 15 años, que era la colonia penitenciaria en México. Mire usted el lugar. Impactado. Ahí no hay vegetación, ahí prácticamente no hay vida silvestre, etc. Ahora es un museo. Los mexicanos anduvieron en esto también y ya la cerraron. Los norteamericanos también, con la isla de Alcatraz, en la isla Pelícano, es la siguiente que tenemos. Todos estos lugares tenían como característica que son de antes de la primera mitad del siglo XX. Esas son las Islas Marías. Ese es el muelle para ir a Islas Marías. Por favor, muéstrenme Alcatraz. Ese es famoso. La isla hay películas, Escape de Alcatraz. Vean ustedes la estructura lejos de la costa, de California. Y finalmente tenemos una que es archifamosa, que es la isla Robben, por su ilustre ocupante, que está en Sudáfrica, que fue el expresidente Nelson Mandela. Los lugares tienen la misma característica: presos peligrosos, presos aislados, presos que queremos tener lejos, presos políticos y personas que han cometido graves delitos según el Estado. Arquitecto. Esa es la isla de Robben. Ahora es un lugar turístico. Todo el mundo quiere ver dónde picaba piedra Nelson Mandela. Pero miren el estado de la biodiversidad, deforestado totalmente. Porque cuando viven seres humanos, esto está bastante cerca de las costas de Ciudad del Cabo, pero vean ustedes, es un lugar degradado, ¿verdad? Ya todos estos países han cerrado estos centros. Arquitecto, desarrollar un proyecto de este tipo, sus costos son altos, la logística es alta. ¿Por qué el proyecto sería inviable al corto plazo? Ok. Primero vamos a aclarar una situación. Nosotros no nos oponemos, así como usted lo dijo al principio, a la seguridad, a construir un centro penal de alta peligrosidad, pero no en este lugar. Si usted me pone como arquitecto a escoger el sitio menos indicado en el mundo para hacer una cárcel, las Islas del escogería ese. Sería este. ¿Por qué? Un lugar que no es inaccesible, no hay comunicación, no hay agua, y aparte de eso es una zona de reserva mundial, es un tesoro. Entonces, el gobierno de la República nos dice a nosotros, va a ser una cárcel de carácter temporal. Eso lo han dicho y lo han repetido, y fue el discurso que dio la presidenta de la República cuando anunció las medidas que van a tomar para controlar la seguridad en el país. Pero la temporal dijeron que iban a hacerla en Lancho y gracias a Dios. No, las Islas del Cisne es de carácter temporal. Y para hacer una isla de un carácter temporal,
a una inversión que no sabemos de dónde sacaron esa cifra para contemplar su costo de 80 millones de dólares, que equivalen a 2.000 millones de lempiras para una cárcel de carácter temporal. Para una ocupación mínima. Estamos hablando de que para la población, solo el centro penitenciario, estamos hablando de aproximadamente 25.000 metros cuadrados de construcción, haciendo una relación con la de Támara, que son 3.000 privados de libertad, y haciendo esa relación salen 25.000 metros cuadrados. Pero aparte de eso, ellos están hablando de que van a llevar un contingente, un batallón del ejército ahí, por el tema de las medidas de seguridad, por la ruta del narcotráfico vía marítima. Y hoy dieron la cifra que son 500 personas más. Más el personal de seguridad son 250 más el personal auxiliar, médicos, trabajadores sociales y todo lo que van a labor, aseo, mantenimiento. Entonces estamos hablando de una población no menos de 3.000 personas. En un lugar que ahorita solo habitan 4 o 5 personas. 12 personas habitan ahorita, que es un apostadero solo para tomar posesión, como decir, este es el territorio nacional. Ese es otro detalle importante de esa isla. Esa isla sirvió también para establecer nuestros límites marítimos. Volviendo al punto, para poder dotar a toda esta población de los servicios básicos que no existen en la isla, el gobierno está planteando de que se va a poner una planta desalinizadora de agua. Sí, aquí resolvemos el problema del agua poniendo una planta desalinizadora de agua. Pero el costo del mantenimiento y el funcionamiento de una planta desalinizadora es sumamente caro. Es muy alto. Entonces ellos dicen, sí, pero ahí en las islas de la bahía hay una. Sí, pero un hotel que tiene un ingreso, es un negocio, y para ellos simplemente traducen el costo de esa inversión. Se puede recuperar. Se recupera, pero aquí el costo-beneficio no hay una relación. No hay colector de aguas negras, lógicamente, ¿va? Porque es una isla. Pero ellos tienen que poner una planta de tratamiento de aguas negras. Y solo en la planta de tratamiento de aguas negras vamos a tener una cantidad enorme de excretas y de líquidos. Y cuando usted echa las aguas negras para ser tratadas, aunque lo haga por métodos biológicos, resulta que al final los líquidos, al verterlos, tiene que ponerle un químico. Y usted lo tiene que tirar a un vertiente. ¿Y cuál sería el vertiente aquí? El mar. Y que se descarguen químicos en la zona coralina, prácticamente la estaríamos matando. Ok, esto porque vamos a ir a la pausa y ustedes saben que cuando hay una evaluación de impacto ambiental, parte del proceso es establecer cuáles son las medidas de mitigación. Toda obra humana tiene un impacto en el ambiente. Y lo que ese impacto positivo o negativo, pues hay medidas de mitigación. Antes de ir a la pausa, muy en breve, las medidas de mitigación en una obra de este tipo, por simple deducción, son de alto costo. Por supuesto, claro que sí. Por la ubicación y por las condiciones. Sí, porque usted tiene que crearlas. Es decir, ahorita no existen. No hay nada. Entonces hay que hacerlo todo y llevarlo a 200 kilómetros de distancia, todo. Incluso si usted perfora para hacer la cimentación de las edificaciones, todo ese material suelto lo tiene que llevar a tierra firme, por lo que estaba explicando el ingeniero Soto. Porque si no, todo ese sedimento en invierno se lava y va a soterrar la zona coralina. O sea que no se necesita ser un experto ambientalista o biólogo para darse cuenta de que estaríamos impactando drásticamente el ecosistema de la isla del Cisne. Estaríamos destruyendo. Vamos a ir a una pausa. Al volver vamos a seguir intercambiando estas opiniones. De paso vamos a hacer algunas aclaraciones. En días pasados, unas opiniones del arquitecto Óscar Hernández fueron editados y malinterpretadas en este afán de justificar a veces cosas que cuesta justificar técnicamente. A veces se editan opiniones y el arquitecto me ha pedido un espacio para poder aclarar algo porque, como hemos dicho aquí, nadie se opone a que el gobierno le dé respuesta a la crisis de seguridad que enfrentamos. Todos la vivimos, todos la afrontamos.
todos la hemos vivido como víctimas o como espectadores. Sin embargo, no a costa de este ecosistema único en el mundo. Volvemos después de unos mensajes con nuestros amigos el arquitecto Oscar Hernández y el ingeniero René Soto, miembros de la Coalición Ambiental de Honduras. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoque. Estamos hablando sobre el impacto de la construcción de una cárcel de alta seguridad en las Islas del Cisne. Nos acompañan miembros de la Coalición Ambiental de Honduras, el arquitecto Oscar Hernández y el ingeniero René Soto. El ingeniero es ingeniero ambiental, ingeniero forestal con una maestría en ambiente. Y el arquitecto pues es arquitecto y tiene experiencia en edificaciones. Cuando se hace una construcción de esta naturaleza, siempre va a haber un impacto en el medio ambiente y por eso existe la evaluación de impacto ambiental. Se hacen estudios, se determinan cuáles van a ser las consecuencias positivas y negativas para la comunidad, para el entorno, para distintos espacios de la vida. Y ojo, esta herramienta que data de más de 30 años, 25, 30 años, que se establece en Honduras a partir de la creación de la Secretaría de Ambiente, del famoso Ministerio de Ambiente, después de la Conferencia de Río, tiene una característica muy peculiar y es que debe ser participativa y debe ser transparente. Es decir, se tiene que poner a la vista de la población para que la población se exprese y opine. Ahora, aquí tenemos algunas dificultades porque mencionaba el ministro de Ambiente, el ingeniero Luqui Medina, que catastralmente las Islas del Cisne dependen de las Islas de la Bahía y no de Gracias a Dios. No tiene sentido, ¿no? Porque al ser territorio insular, aunque nadie considera las Islas del Cisne parte del archipiélago de las Islas de la Bahía por obvias razones, ya vimos la distancia. Constituye un cuerpo, un archipiélago por sí mismo, ¿no? Las islas. Todas las obras tienen impacto, todas las obras pueden tener medidas de mitigación, sí. ¿Cuál es la aclaración que quiere hacer, arquitecto? Porque Ciudad Mateo tiene medidas de mitigación. La planta de gas en Omoa tenía medidas de mitigación. Una planta generadora de energía con carbón tiene medidas de mitigación. Y también una mina tiene medidas de mitigación, una gasolinera tiene medidas de mitigación, hacer un hospital, hacer una fábrica de baterías, se le ponen medidas de mitigación. Sin embargo, hay límites. Es correcto. Yo quería hacer la aclaración sobre una entrevista que hubo un programa el día de ayer, estuvo el ministro Luqui Medina. Otro medio de comunicación, sí. Sí, en el cual él manifiesta y pone incluso un video donde yo expreso de que para obtener agua hay formas y es factible hacerlo con cierta inversión, pero ¿a qué costo? Entonces ellos editaron y cortaron el contexto en el cual se dijo la frase, solo dejar la frase que dice que es factible, que es viable. Porque es una voz autorizada la que le está diciendo. Correcto, pero en realidad es factible, pero hay que generar el agua potable, ¿a qué costo? Hay que tratar las aguas negras, pero ¿a qué costo? Hay que hacer la deposición de basura, ¿a qué costo? Y también cómo lo van a almacenar, se iban a ver lixiviados, es un terreno arenoso, va a absorber y va a contaminar el mar. Hay un montón de factores, el transporte, van a cercar la isla. Ellos han hablado en base a un monto sin haber tenido desde el día 1 una tan sola raya, un tan solo plano, y del día 1 dijeron que ya tenían el permiso y la licencia ambiental. ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué dimensión de proyecto? ¿A qué población? Entonces nosotros más bien como coalición, desde el primer día estamos pidiendo que se transparente la información. Pero se está diciendo que esta evaluación de impacto ambiental estaría sujeta a confidencialidad por tratarse de una obra de seguridad. Pero por un año estuvieron diciendo que iban a transparentar la información y hasta a finales del mes de junio fue cuando salió el decreto
de confidencialidad, de emergencia y el PSM para compras directas. Desde ahí, ayer incluso estaba diciendo en otro programa, un diputado diciendo, pero ¿cuál? Si ahí está toda la información al alcance del público, si para eso el instituto del IAIP para poder ver la información. Pero ¿cómo? Si está declarada en secretividad. Los montos, ¿cómo puede justificar 2.000 millones de lempiras? ¿Cómo lo justifica? No nos interesa ver los planos porque ellos dicen que es top secret, pero si usted se va a Google y mira la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, usted la puede recorrer vía Google y puede recorrerla internamente. Y no quiere recorrerla a pie ni en persona, Pues que sí. eso es lo que la gente no quiere. Ingeniero, usted me decía que quería hacer una puntualización con respecto a esta evaluación de impacto ambiental. Sí, es correcto. Desde un inicio nosotros hemos mencionado los límites que tiene este proyecto supuesto que se piensa hacer ahí y que va a tener serios impactos en el ambiente, pero quiero mencionarle que yo creo que va a ser necesario que toda aquella persona que aspira a ser funcionario público debería de recibir un curso inductivo de la administración de los recursos del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque Honduras está en un área que representa el 0.5% del territorio del planeta. Punto 5. 0.5, ni el 1%. Pero en ese 0.5% se encuentra representado el 9% de la biodiversidad del mundo en esta región que se llama Mesoamérica. Por eso México ha sido declarado como un país megadiverso, Costa Rica un país megadiverso, Honduras estaba en ese proceso de declararse un país megadiverso, porque justamente nosotros tenemos aquí en nuestro país 63 ecosistemas debidamente identificados, 63. Debido a la forma tan peculiar y barreras geográficas que tenemos. Tenemos el segundo arrecife de importancia en el planeta. Después frente del al Caribe, de Oceanía. de Australia. Australia, el segundo. Y teníamos la segunda reserva forestal más importante de Latinoamérica después del Amazonas. Digo teníamos porque ha sido alterada, que es la reserva del hombre, de la biosfera del hombre Río Plátano, considerada la segunda reserva de importancia en Latinoamérica. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Lo que quiero decir es que para poder diseñar un proyecto de esta envergadura, ahí lo que va a suceder es lo siguiente. En la isla no hay agua, como lo hemos mencionado, el agua hay que llevarla de tierra firme, pero en tierra firme, justamente el año pasado, la naturaleza nos demostró que tenemos un problema de crisis de agua. Casi Tegucigalpa, en las otras ciudades declararon emergencia. Entonces el punto es de que hay que llevar el agua de tierra adentro, pero en las costas los ríos están secados. Entonces significa que hay que hacer pozos para sacar el agua subterránea de los acuíferos. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a perjudicar el balance hidrológico de cada municipio o de cada departamento. Vamos a sacarle un poquito de agua a la bahía de Trujillo, un poquito de agua a la Ceiba. Para sostener el proyecto. Para sostener el proyecto, porque allá se va a requerir más o menos una cantidad de 1.500.000 galones mensuales. Ingeniero, ustedes como Coalición Ambiental de Honduras mostraron una hoja que tiene un par una lista de condiciones que ustedes plantean que no se han cumplido o que están pendientes de cumplirse en un comunicado que presentaron. ¿Podemos mostrarlo, producción? Son las dos, el comunicado. Bueno, antes de mostrar el comunicado, quiero que vean ustedes ante las voces que dicen que las islas del Cisne no son área protegida. Vea usted este detalle. Ahí dice Atlántida, Islas de la Bahía, por lo que menciona el ministro Medina. Catastralmente, las Islas del Cisne, ahí dice nombre del área protegida, abogado Agustín Córdoba Rodríguez, está adscrita geográficamente a las Islas de la Bahía y no a Gracias a Dios. ¿Qué categoría tiene de manejo? Parque Nacional Marino. Ahí está el Monumento Natural Marino de Cayos Cochinos, está el Parque Nacional Marino del Archipiélago del Golfo Fonseca y otros parques nacionales. Y vea usted la totalidad de hectáreas, 48.545.99, terrestre 410.000
Marina 48.135.99 y ahí está el instrumento legal. Este documento, vea usted del extremo derecho, tal vez lo puede mover producción, es del Instituto Nacional de Conservación Forestal, es el Anuario Estadístico Forestal, derecha. Ahí, anuario, quiero ver que se vea el nombre del título del documento, anuario a la derecha, Anuario Estadístico Forestal de Honduras. Este es un documento que usted lo puede, bueno, se podía, hoy ya no se puede, les cuento, ya no se puede bajar, no se puede, como se ha estado citando, ¿verdad? Pero afortunadamente hay personas que lo tenemos, ¿verdad? Y este documento dice Instituto Nacional de Conservación Forestal, el ICF, que es la institución que sustituyó a CODEFOR, de ahí, del área de René, ¿verdad? Del ingeniero, y vea usted que el mismo Estado ha reportado las Islas del Cisne como un área protegida. Por eso es absurdo que ahora vengan a decir que no tienen fundamento legal para reclamar su conservación. Que quienes no estamos en contra de que se hagan obras, no estamos en contra de que se haga una cárcel. Como dice el arquitecto, lo que no nos parece es que hayan escogido precisamente ahí. Como que hubieran decidido hacerla en el pico de Celaque. Es más o menos el equivalente, en el lugar menos apropiado por sus condiciones físicas, por el impacto ambiental y también por este detalle que ustedes van a ver ahorita. La coalición ambiental ha hecho una lista de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Nosotros no estamos diciendo no la hagan, lo que le estamos diciendo es expliquen, pónganse a la vista de la gente y no acusen a las personas que están haciendo estos cuestionamientos de ser enemigos, de ser personas que no quieren la seguridad del país, de ser, como lo decía un diputado, que todas las personas que... A ese punto llegó la presidencia del Congreso a decir que todos los que se opongan a cualquier medida de seguridad son cómplices de los delincuentes y del crimen organizado. No, hombre, seamos serios, ¿verdad? Bueno, esta es la cosa. Mire, aquí ustedes tal vez nos explican un poquito la primera página. Ingeniero Oscar, tal vez el ingeniero nos dice, ahí dice, ustedes dan algunas características de las Islas del Cisne. Área natural con ecosistemas únicos en el planeta y especies, aves, reptiles, peces y arrecifes coralinos. Distancia de tierra firme 250 kilómetros, yo me corrijo, yo había dicho 150. Disponibilidad de agua para 2.000 privados de libertad de guardia penitenciaria, 0 galones. Lo que estaba mencionando el arquitecto. Esa fue una lista preliminar. Esa es la lista a ojo de buen cubero. De las carencias del lugar para poder hacer el proyecto. Leamos así salteadas. Disponibilidad de energía eléctrica. Ni una. Sistema de tratamiento de aguas servidas. Ni uno. Sistema de recolección y disposición de residuos sólidos. Ni uno. Suelo fértil para producir alimentos. 0. Sistema de almacenamiento de aceite y combustible. No hay. Dijeron hoy que iban a usar los tanques viejos que habían dejado los norteamericanos ahí para almacenamiento de combustible. Bueno, hay que revisarlo. Viviendas alternas para custodios y personal. No hay. Casas para recibir familiares y abogados. No hay. Costo de transportación a la isla desde la ciudad de La Ceiba, 3.000 lempiras por persona aprox. Y de vuelta, ¿verdad? Disponibilidad de arena para hacer mezcla con cemento. No hay en el sitio. Hospital o clínica para una emergencia. No hay. Si hay una tormenta tropical o un huracán, ¿las posibilidades son altas o bajas? Muy altas. Muy altas. ¿Posibilidades de ser inundados por olas de 3 metros en caso de un tsunami? Sí, correcto. No, una tormenta tropical. Una tormenta tropical. Y el 60% de la isla, la altura promedio está entre 3 y 6 metros, o sea que está supeditado a ser inundada constantemente. Ahí hay un dato interesante, que las islas están, lo sabemos porque en la coalición de geólogos, ahí convergen 2 placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa del norte. O sea que también hay riesgo de sismos. Sí, es una zona sísmica. Es un abismo. Sigamos, no me quiten la lista. Aquí estamos, vamos a irnos hasta el final. Esto está sabroso. A ver, ¿qué pasa si llegan narcos y llega un ataque por alta mar? ¿La capacidad de reacción es alta o baja? O sea, si ellos tienen un destacamento de 500, un batallón de 500 personas... Van a tronar ahí. Se van a dar en la madre, pero ellos mismos se han manifestado la alta disponibilidad de recursos ilimitados del narcotráfico. Exactamente. Más bien ellos están en desventaja. Mira el número 20. Posibilidades de ser atacados por grupos relacionados con tráfico de drogas, 100%.
El costo por privado de libertad, 1 millón de lempiras calculado solo en la infraestructura. Inicial. Inicial. Por cada privado de libertad se está haciendo una inversión de 1 millón de lempiras. ¿Qué harían los ambientalistas con 1 millón de lempiras en esa isla? Nosotros hicimos una propuesta al gobierno para generar 10.000 empleos. 10.000 empleos para evitar el tema de los incendios forestales para el próximo año. No fuimos escuchados. Y gastábamos más o menos como 100 millones de lempiras al año. Aquí están los otros, la segunda página. Destrucción de la integridad de los ecosistemas 100%. garantizada. 100%. Ok. No va a haber más pájaro bobo, no va a haber más... Al remover la cobertura forestal se altera todo el ecosistema. Se pierden las especies de reptiles y aves. Con solo cercar e iluminar la zona de seguridad, usted ya desubica, no duermen los pájaros, se desubican los crustáceos para poderse dirigirse al mar cuando recién acaban de salir de sus huevos. O sea, prácticamente destruyen la isla solo con iluminarla. En el estudio que hicieron esta misión oceanográfica que les mencionaba de la señora Earl, planteaban que por introducción de animales de tierra firme había plaga de roedores y que por eso habían gatos en la zona. Y se habló durante mucho tiempo de vacas y cabras que habían crecido en estado salvaje en esta zona precisamente por introducción. ¿Qué pasa cuando llegan seres humanos y traen animales domésticos en un ecosistema tan precario como este, ingeniero? Van a ser objeto de, o son depredadores o son víctimas. Y pueden también adaptarse, pero ahí depende de las condiciones también climáticas de la especie, porque recuerde que cada especie vive de acuerdo a temperatura, a condiciones de humedad. O sea, la situación ahí, lo que ha sucedido con las cabras que se han quedado, que hay que sacarlas porque sí están causando un impacto por la remoción de los pastos, que son muy pocos, pero ahí hay una población pequeña de cabras en la isla, muy pocas. Y 2 gatos. Y 2 gatos. Pero machos. Miremos, y son machos, o sea, qué bueno porque no se reproducen. Pero solo quiero que vean lo siguiente. Según la coalición ambiental, para poder haber hecho un estudio completo de las islas del Cisne se necesitaron por lo menos 2 años. 2 años, correcto. Y no han transcurrido 2 años desde que se hizo. El gobierno ha mencionado que se ha involucrado al menos un grupo de 40 personas en este estudio. ¿Han tenido ustedes a la vista el estudio de impacto ambiental, sí o no? No. Debería de mostrarse el estudio de impacto ambiental siguiendo las normas internacionales de impacto ambiental, independientemente de que la obra sea de alta seguridad o de seguridad del Estado. Entendemos que hay un tema de seguridad, eso es lógico. Lo que no entendemos cuando aquí una licencia ambiental, un estudio de impacto ambiental es secreto de Estado. O sea, eso debería estar a la vista del público y saber cómo dimensionaron el proyecto y cuáles son las medidas de mitigación que según ellos se deben tener, proponen que va a haber. 40 personas han hecho solo 2 incursiones, creo yo, que tuvimos conocimiento a la isla, un grupo de 30 personas, según lo que salió en los medios de comunicación, y únicamente. Cuando hemos visto una serie de estudios que se han hecho anteriormente, y esto un proceso de... Hay un estudio que se hizo para establecer el uso del suelo y fueron 3 veces en el año durante periodos de 3 meses prolongados para determinar el uso del suelo. No una investigación profunda, solo para qué podía ser utilizada la isla. Así que nosotros no vemos como en un periodo, como usted dijo, un permiso express en un tiempo corto y ni siquiera y creen que nosotros cuando el ingeniero pidió el nombre de las personas era para ver la seriedad y credibilidad del estudio. No es para molestarlos, pues. Como para ver si estaban debidamente inscritos en los colegios, porque hay una ley de colegiación profesional obligatoria. Nada más por eso estamos. O si se trataba de una consultora internacional, debería estar inscrita en los colegios respectivos. O sea, un mínimo control de requisitos que se le pediría a usted a un médico que lo atiende de una enfermedad o a un ingeniero que hace una obra para el Estado, que es lo mínimo que se puede hacer. Estamos entrando en los 2 minutos finales del programa, les voy a dar 1 minuto cada uno. Y antes de cederles la palabra, recuerdo que me dijeron, lo único que se puede hacer en esa isla que tendría sentido sería una
estación de investigación científica oceanográfica, que sería un gran legado de un gobierno como el actual, ¿verdad? Que planteaba una estrategia y una forma diferente de hacer las cosas y que todavía tiene tiempo de hacerlo. Y segundo, visitas muy cortas, con propósito también científico, pero para poder apoyar o dar algún tipo de ayuda a lo que está pasando, como la que han hecho estas misiones norteamericanas. 1 minuto cada uno para despedirse. Primero, René. Bueno, yo quisiera decir de que estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar un programa a nivel mundial que nos puede dar mucho prestigio en el tema de observación, de adaptación al tema del cambio climático. Y quiero mencionar también de que la misión de los ministros es asesorar al Ejecutivo. Y en este caso de la construcción de las Islas del Cisne, creo que el Ejecutivo no se le está asesorando de debida forma y eso es muy peligroso porque estamos poniendo en exhibición en los foros internacionales porque se manejan dos discursos. Una cosa es lo que se dice afuera y otra cosa es lo que se está haciendo al interior del país. Tenemos que ser serios en este sentido y no poner en una situación precaria porque los hondureños somos todos, nos representa a todos. Y en Honduras hay ciencia, hay académica, hay academia y aquí estamos nosotros, los colegios profesionales, para velar exclusivamente por el buen uso de los recursos naturales de Honduras para las futuras generaciones. Arquitecto. Yo lo que me preocupa es, y lo he venido repitiendo constantemente, es la falta de transparencia. Si no hay nada que ocultar, no veo por qué tendrían que haber puesto este decreto de secretividad, que incluso, no siendo políticos, estaban en oposición cuando se creó ese decreto de secretividad. El gobierno anterior, había dicho que lo iba a abolir. Ahora lo están usando a su favor para ocultar no sabemos qué. Porque esa es la suspicacia que genera en el pueblo hondureño. Y no es posible que la academia, la FECOPRU, la Federación de Colegios Profesionales, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros Forestales, los biólogos, toda la ciencia está gritándole a los 4 vientos al gobierno: recapaciten, den vuelta atrás, tienen el apoyo nuestro para poder decirles si quieren qué lugares son adecuados por las condiciones que ellos quieran, pero que sean transparentes. No hay transparencia y no quieran ellos tampoco amedrentar a nosotros porque nos viven amenazando que somos, como le hemos dicho, narcotraficantes de la CIA, de todo, pero hay parte del pueblo hondureño que no ha sido educada y estamos sujetos a que puedan pensar que en realidad nosotros somos eso, y nos exponen y nos exhiben. Entonces, esa es una falta, creo yo, que es una cosa descabellada y que por eso los protectores del medio ambiente han sido sujetos de asesinatos y todo. O sea, estamos sujetos también a eso. 2.000 millones de lempiras a un millón de lempiras por privado de libertad es una cantidad estratosférica. La cárcel de El Salvador sale a 43.000 lempiras por cada privado de libertad. Hay una diferencia abismal entre los costos. Transparente en la información, eso es lo único que pedimos. Bueno, ya lo escucharon ustedes, lo dicen los especialistas, lo dicen personas que son parte de la coalición ambiental y lo han dicho aquí en Cuestión de Enfoques. Lo que estamos es mostrando una de las opiniones sobre este tema. En los próximos días les vamos a mostrar la opinión del gobierno. No solo estamos mostrando este lado, sin duda alguna usted ha escuchado nuestra preocupación por la falta de información y por la premura con que se está tomando esta decisión. Pero hay que escuchar al gobierno, vamos a ver qué argumentos plantean frente a esto, porque al final este país es de todos y tenemos que escucharnos, pero no demeritar al que nos cuestiona y nos critica. De eso se trata la libertad de expresión, de eso se trata la democracia. Soy Miguel Cali Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques. Siga con la programación de ICN, una nueva conciencia.